público que ama la palabra de Dios, y todos ustedes no se imaginan, como decía mi esposa hace unos minutos, cómo nos ha bendecido, porque verdaderamente ama la palabra de Dios, han sido muy receptivos a la palabra de Dios, y podemos nosotros realmente transmitirle a ustedes el conocimiento y la verdad y la sabiduría que se encuentra en este libro maravilloso que se llama la Biblia. En esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que es intelectual, de una forma teológica y espiritual, y al mismo tiempo va a ser como una teodicea. ¿Qué cosa es una teodicea? Es una defensa de la fe y una defensa de por qué Dios obra como obra. Por ejemplo, hace 2000 años, cuando estaba Cristo colgado en la cruz, los religiosos creyeron que era una maldición, porque dijeron: en Deuteronomio, en nuestra ley, está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Entonces, hace 2000 años, los religiosos no entendían la tragedia de Cristo colgado en la cruz, pero la sabiduría de Dios que se encontraba detrás. Y los griegos, por otro lado, que eran los pensantes, los intelectuales de hace 2300, 2000 años aproximadamente, y los sobrevivientes, que eran los estoicos y los epicúreos, discípulos de Zenón. Los griegos decían: ¿cómo puede este hombre colgado haber dicho que él es Dios, cuando un Dios nunca permitiría que a su hijo lo crucificaran, ni lo desgarraran, ni lo convirtieran en un guiñapo humano? Entonces, tanto para los intelectuales como para los religiosos, la muerte de Cristo fue una tragedia y era algo completamente inexplicable, y era algo que no podían entender. Era una contradicción a sus mentes intelectuales. Pero detrás de esa muerte y detrás de esa tragedia se encontraba toda la sabiduría de Dios. Y esto es precisamente lo que vamos a desarrollar en esta noche, y es lo que la primera carta a los Corintios nos explica en los siguientes versículos que vamos a darles lectura. Versículo 18 en adelante del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este pasaje fue el que hace 37 años me trajo a los pies de la cruz. Cuando yo me creía un pseudo intelectual y había leído casi todas las religiones y me quería ir a los Himalayas para convertirme en un monje budista y raparme y andar con los Hare Krishna y andar buscando aquí con María Sabina el peyote, para unos viajes de peyote para transportarme al más allá y conocer las dimensiones desconocidas del cerebro, etcétera, etcétera. Y cuando mi hermano menor Alejandro se convierte, él comienza a transmitirme el mensaje del Evangelio, y yo inmediatamente me puse a discutir con él y le dije: mira, de religiones no me hables, estoy hasta aquí de religiones,
y la religión que mis padres me enseñaron, la que a nuestros padres nos enseñaron, le dije a mi hermano, estoy decepcionado de ellos, porque son puras mentiras, ¿verdad? El Papa roba, se contradice, la Biblia dice una cosa, ellos dicen otra cosa, y en fin, hay tantas religiones y no me vengas a decir, le dije a mi hermano, que tú me vas a decir que tú tienes la verdad. Y entonces mi hermano, con la paciencia que siempre lo ha caracterizado, me dijo lo siguiente: mira, no vengo a presentarte ninguna religión. No vengo a decirte que es mi verdad, Dios me libre de decirte que es mi verdad. Vengo a hablarte de un hombre que hace 2000 años se levantó de la tumba y que él hizo las declaraciones más radicales que jamás ningún hombre ha hecho en la historia. Y me dijo mi hermano, acuérdate de Buda. Buda, antes de morir, les dijo a los discípulos, busquen la verdad. Nunca dijo Gautama Buda que él era la verdad. Zoroastro, Mahatma Gandhi, Confucio, ninguno de estos hombres, el Dalai Lama, los papas, los budistas, los gurús, nadie ha dicho las palabras que Cristo dijo. Y entonces yo le contesté a mi hermano y le dije, bueno, ¿qué cosa es lo que Cristo dijo? Porque nosotros teníamos una Biblia en la casa que tenía un candado y que solo hasta que el curita viniera a la casa, porque éramos muy religiosos por mi papá, fue lo que nos hizo hacer aborrecer la religión. Era un tabú la Biblia, y la llave del candado la tenía el curita, amigo de mi papá. Y hasta que él iba a la casa una vez al mes, mi papá era muy amigo de los religiosos, él traía la llave, abría la Biblia y nos prohibía leerla, porque estaba prohibido por el Vaticano que el populos leyera la Biblia. Hasta que ya viendo la renovación, ¿verdad?, de la Iglesia católica, y gracias a Dios que ahora ya permiten leer la Biblia. Entonces yo tenía muchas preguntas, como muchos de ustedes que nos escuchan también, intelectuales. ¿Por qué Dios, si es Dios, permitió el mal en el mundo? ¿Por qué Cristo tenía que morir y permitir que se convirtiera en un monstruo en la cruz? Cristo, dice Isaías 52, los últimos versículos, que estaba desfigurado, era un guiñapo humano en la cruz, tenía deshecha la cara de los golpes, todo el cuerpo y los tejidos subcutáneos, con el látigo romano de 2-3 metros, con puntas de hueso y con puntas de hierro que se les enredaba en el torso y en el pecho a los reos. Al jalarle el soldado, arrancaba toditito los tejidos subcutáneos y quedó el pecho y la espalda de Cristo completamente expuestos a la intemperie, bañado en sangre. Y así le hicieron cargar la cruz y le pusieron espinas de casi 2 pulgadas que se dan en la Palestina en la cabeza, le atravesaron las manos y los pies, y ahí en la cruz, las palabras que este hombre menciona, lo que él tenía en su corazón en la cruz, ningún hombre, de acuerdo a un examen psicológico de los mismos psicólogos y estudiantes de la personalidad humana, ningún ser humano bajo esas condiciones de sufrimiento expresó las palabras o pudiera expresar las palabras que él expresó de perdón por sus enemigos, de al último momento decirle a Juan, te encargo a mi mamá, mamá, te quiero decirte que Juan, aunque no es tu hijo, quiero que le llames su hijo, porque estableció la familia espiritual desde la cruz. Y nadie puede decir desde la cruz al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso con mi Padre. Entonces, cuando examinamos la vida de Cristo, tenemos que entender algo. Detrás se encuentra la sabiduría de Dios que vamos a desarrollar y explicar en esta mañana. No cabe duda que en nuestro siglo XXI la mayoría de las personas en el mundo entero continúan sin entender la muerte de Cristo, ni la sabiduría de Cristo. Y muchos de ustedes tienen un crucifijo ahí en tu casa colgado y van el domingo a alguna religión y pues se persignan y tienen diferentes ritos y ceremonias sin entender, como dicen, ni papa, lo que se encuentra y el significado de por qué Dios forzado Dios a poder abrir las manos de su Hijo en una cruz y decirnos, los amo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y tenemos que entender el amor que estaba escondido
detrás de esta pasión que parece indescriptible o que parece una contradicción al intelecto humano. Por ejemplo, el Dalai Lama dijo que Jesús había sido un perdedor porque se dejó crucificar y escogió a hombres débiles, incultos y, como decía Cantinflas, desleídos y desletrados. La mayoría de los ateos continúan burlándose de la muerte de Cristo y consideran solamente, al igual que muchos comunistas, fue un simple revolucionario. Yo recuerdo cuando yo practiqué el comunismo que yo pensaba lo mismo. No, el cristianismo es un ejemplo del comunismo porque repartían todas las cosas entre ellos. Nada más que cuando ya comencé a estudiar la Biblia, descubrí que dentro del comunismo te la quitan a fuerza y en el cristianismo lo das voluntariamente. Entonces hay una grande diferencia entre el comunismo y el cristianismo. Los intelectuales consideran la muerte de Cristo como una irracionalidad filosófica, dado que Dios, es imposible que haya un Dios, sacrifique a su Hijo. Y los judíos lo consideran una incongruencia porque el Mesías en el cual ellos siguen esperando no podía ser Jesucristo por haberse dejado crucificar en una cruz. Pero lo más triste de la situación es que todos los que se dicen cristianos y continúan ignorando el verdadero significado de la cruz es porque no han estudiado o se conforman simplemente el domingo venir a un servicio de 1 o 2 horas, comerse una torta cubana, una torta de milanesa con el mensaje que se les da y creen que les va a durar durante toda la semana. Inclusive artistas como Madonna, que le gustan a Madonna traer crucifijos colgando en sus vestidos. Y una vez en Nueva York le preguntaron a Madonna, oye, ¿tú eres muy cristiana? ¿O por qué te gusta traer crucifijos en el vestido? Y Madonna contestó, no, de ninguna manera, yo no soy cristiana, los traigo porque me gusta traer hombres desnudos junto conmigo. Bueno, esta es la situación en la que se encuentra el mensaje de la cruz. Aquí en 1 Corintios, el pasaje que acabamos nosotros de leer, dice el versículo 19 que Dios ya había escrito, y esto se encuentra en Isaías 29:14, por tanto, he aquí que nuevamente escribió Dios 700 años antes de Isaías, excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de su entendimiento. Sigamos esto con mucho cuidado. Dios escoge en su sabiduría, que es mucho más alta que la nuestra, y en sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, un mensaje a propósito que iba a chocar con la sabiduría humana. Porque, escuchen esto, Dios no quería que a través de nuestra sabiduría lo descubriéramos. ¿Me van siguiendo? Dios no quería que a través de nuestros análisis intelectuales llegáramos a la conclusión de poder saber quién es Dios. Él tenía que escoger un mensaje que destruyera nuestro intelecto, nuestra soberbia y nuestra sabiduría. Y este mensaje es el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz simplemente te dice, Dios te ama a pesar de cómo eres. Y si tú vienes a esta cruz, así como eres, homosexual, lesbiana, borracho, parrandero, jugador, adicto a la pornografía, con 10 abortos, has matado a 50 personas, es más, pertenecías hasta ayer al grupo de ISIS. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te recibe y te acepta tal como estás. Ese mensaje choca contra el ser humano, porque inmediatamente el ser humano y los religiosos reaccionan. ¡Ay, sí! ¡Qué fácil!, ¿verdad? ¡Ay, no es posible esto! ¡Qué fácil está la cosa! Y cuando estaba Cristo en la cruz, los fariseos decían lo mismo. Si eres el Cristo, bájate y sálvate a ti mismo. Qué fácil es nada más decir, te perdono. Este mensaje, que es locura y que choca contra el intelecto humano, es el que Dios escogió. Y la pregunta es la siguiente:
¿Por qué escogió Dios este mensaje que destruyera el intelecto y la sabiduría humana? Porque el ser humano, esta es la respuesta, el ser humano quiere salvarse a sí mismo. A través de sus buenas obras voy a portarme bien. No voy a robar, no voy a matar, ya no fumo, y voy a dar dinero a los pobres, y voy a hacer asilos y orfanatorios, y voy a construir iglesias, pero de lunes a viernes me porto como el anticristo. Pero puedo tener mi amante, y puedo robar en el trabajo, y puedo defraudar, y puedo cometer adulterio con mi esposa, mientras tenga mi religión, y el domingo vaya a cumplir con mi religión. De todas maneras hago buenas obras y no soy tan malo como todas las demás personas, porque hay personas que son más malas que yo. Esta es la mentalidad de los religiosos, de los intelectuales soberbios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios escondió este mensaje desde antes de la fundación del mundo. Ahora dice el versículo 20, y Dios comienza a interrogar al ser humano. ¿Dónde está el sabio? A ver, decimos en mi tierra, ¿quién es tu gallito Giro? Dime, dice Dios, ¿quién es la persona que más admiras de la historia? ¿Freud? ¿Marx? ¿Platón? ¿Sócrates? ¿Demóstenes? ¿Friedrich Nietzsche? ¿Carlos Darwin? ¿Nikolai Lenin? ¿Carlos Sagan? ¿Jean-Paul Sartre? Dime tu gallito, tráemelo, dice Dios. Tráeme la persona que tú consideres que es la más sabia que ha existido. Número 2, ¿dónde está el escriba? ¿Quién es tu escritor favorito? Dice el Señor, échalo para acá. Tráemelo, dime quién es tu escritor favorito. El que consideres el poeta, literato más grande, la obra más grande de literatura o el premio Nobel de literatura más grande que tú puedas considerar. Dice Dios, tráemelo. En tercer lugar, ¿dónde está el disputador de este siglo? En otras palabras, ¿dónde están esos que todo lo alegan? ¿Dónde están esos que todo lo discuten, que todo lo argumentan sin saber lo que están discutiendo? Como me encontré yo una vez una persona que se acercó conmigo, ¿saben lo que me dijo? No creo en Dios porque no quiero creer en Él. ¿Cómo le hago para creer? ¿What? ¿Qué dices? No creo en Dios, no quiero creer en Dios. ¿Y cómo le hago para creer? Le digo, no entiendo el crucigrama que me acabas de presentar. Entonces, hay personas que comienzan a discutir como los ateos o los intelectuales que siempre se han caracterizado por eso, ¿verdad? Es que Dios esto, es que Dios aquello. Y cuando encontramos este tipo de ateos o este tipo de personas que no son ateas, muchos son agnósticos o muchos ni siquiera son agnósticos, son escépticos. Y el agnóstico es la palabra agnosticismo, significa que no tienen el suficiente conocimiento para creer en Dios. Entonces, cuando hablo yo con un ateo, siempre le pregunto, yo no creo en Dios, y le contesto, ¿por qué no crees en Dios? Me dice, porque Dios no existe. Y le pregunto, pero no ha salido ni siquiera del estado de Oaxaca. ¿A dónde lo fuiste a buscar? Porque me dice que no existe. Fíjate la línea de lógica que me estás presentando. Si yo te digo, en la bahía de Huatulco no existe el pez martillo, es porque ya me metí con un equipo de buzo y ya examiné toda la bahía de Acapulco y ya de Huatulco y ya comprobé que el pez martillo no existe en la bahía de Huatulco. Pero si yo te digo, el pez martillo no existe en la bahía de Huatulco y tú me contestas, ¿ya buceaste e investigaste toda la bahía? No. Entonces, ¿cómo puedes concluir con esta tontería? Y yo le pregunto al ateo, un ateo que dice que no cree en Dios o que Dios no existe, fíjense lo que significa. Significa que esa persona está diciendo que es omnisciente, que tiene todo el conocimiento del universo y que ya buscó por todos lados, en la China, en Marte, en el universo, etcétera, etcétera, pero como la limitación del planeta Tierra y ni siquiera salió de Oaxaca o de algún estado, le llega a concluir que no existe Dios, está argumentando, y yo siempre he dicho, marihuanadas, tonterías, ridiculeces, argumentan lo que no saben.
Siempre una de las armas más favoritas que los cristianos tenemos para demostrar la existencia de Dios es las evidencias de la Biblia. Yo le pregunto a los ateos, ¿ustedes saben que la Biblia es más antigua que la genética, biología, antropología, arqueología, química, física, literatura, poesía, y que es más moderna que la ciencia de mañana en la mañana? ¿Por qué te metes a alegar lo que ni siquiera has descubierto? ¿Cuántos libros has leído? ¿Qué conclusiones te han hecho llegar a que decir no existe Dios? ¡Qué soberbio eras! ¿Cómo es posible? Y esto es lo que dice Dios. ¿Dónde están esos que alegan todo y que argumentan todo? Vengan, ¿quieren realmente tener sabiduría? Se las voy a explicar, dice Dios. Y finalmente, dice el versículo 20, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, y esta es la razón por la cual Sócrates dice una cosa, Sartre dice otra cosa, el hinduismo dice una cosa, la cienciología dice otra cosa, la dianética dice otra cosa, el budismo dice otra cosa, y todos los filósofos y los sistemas de ideología filosóficos del mundo tienen diferentes percepciones y ninguno ha concluido a decirnos qué es la verdad. Escucha lo que te acabo de decir. Ve a cualquier facultad de filosofía del mundo y pregúntale al maestro más grande de filosofía que tú tengas, ¿me puede usted, señor, definir qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, hay muchas verdades, espéreme tantito. Si usted me dice que hay muchas verdades, entonces usted me está contestando que no hay una verdad absoluta. Y si no hay una verdad absoluta, que siempre sea verdad desde el principio y que rija el universo y que no cambie, entonces usted es una persona relativista. El relativismo es la persona que te dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, los nazis tenían su verdad, ellos, los fascistas tienen su verdad, los comunistas tienen su verdad, los musulmanes tienen su verdad. Nadie puede decir que es poseedor de toda la verdad. ¿De veras? Entonces no hay verdades absolutas. ¿Y saben por qué la gente es así? Porque la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen, el único que posee verdades absolutas. El único libro que contiene verdades absolutas. Y la verdad que fue hace 40, 50, 2000 años o 2800 años, en la Biblia permanece incolume, permanece inconmovible, permanece constante, permanente, en un mensaje integrado en la que hace que el mundo se hinque ante la sabiduría de Dios. Les voy a dar solamente dos ejemplos de lo que es el relativismo en la ciencia o en la pseudociencia. En 1946-47 había un oceanógrafo francés llamado Jacques Cousteau, uno de los más grandes expertos en la oceanografía. Y Jacques Cousteau metió un aparato al mar y concluyó en su bitácora: las langostas y las ostras y dentro del mar no se transmite el sonido. Y así concluyó, y comenzaron los libros de oceanografía científicos, yo les llamo pseudocientíficos, a asegurar que dentro del mar no se transmitía el sonido. Pasaron como 10 años después, 1954-55, cuando otro oceanógrafo, con un aparato mucho más sofisticado y desarrollado, descubrió que hasta las mismas langostas y hasta las conchas de las ostras transmiten ruidos. Desde luego no se pueden identificar. Entonces, lo que era verdad 10 años antes, los descubrimientos nuevos contradicen que no es verdad, y la verdad que se consideraba científica deja de ser científica por una verdad superior. Otro ejemplo, hasta el año 2000, Plutón, el planeta, se consideraba un planeta. Y a principios de este siglo, los astrónomos comenzaron a decir que Plutón no llenaba los requisitos para ser un planeta, y lo sacaron de los libros de astronomía. Lo que era verdad hace 15 años, 20 años, ahora ya no es verdad. ¿Se dan cuenta? Las verdades de la ciencia son relativas.
están sujetas a cambios hasta que otra verdad superior venga y desmienta que se equivocaron. ¿Cuál es la mentira más grande de la ciencia actualmente, de la ciencia atea? Que venimos del chango, que somos el producto de una evolución y de un evolucionismo, de un progreso, de una selección natural de las especies, y que todo comenzó con una célula. Señor astrónomo, señor genetista, señor biólogo que me escuchas, te quiero recordar que hasta este momento, desde que salió la publicación del libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, hasta el siglo XXI, no ha habido una demostración científica de un cambio de una especie a otra especie. No ha habido una sola demostración. No contiene ni una verdad científica la famosa teoría de la evolución. Pero, damas y caballeros, ¿cómo la están enseñando en las escuelas? Como si fuera verdad. Y a nuestros hijos les enseñan que somos el resultado de un proceso evolutivo o de una selección natural. Y que los dinosaurios se cambiaron a camellos, los camellos a perros, los perros a gatos, los gatos a lagartos, los cocodrilos se convirtieron en rinocerontes. Y la biología desmiente la evolución. La genética desmiente la evolución y las leyes de la física desmienten la evolución. O sea, las mismas leyes que gobiernan la biología nos dicen que los aminoácidos, que son como los ladrillos de la vida, impiden y siempre impedirán la evolución. La primera y la segunda ley de la termodinámica desmienten y contradicen la teoría de la evolución. Las leyes de la genética te dicen que el esperma de un chango produce changos, el esperma de un perro, perros, el de una vaca, vacas, el de un camello, camellos. Jamás el código genético hereditario, el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, jamás se puede mezclar con otra especie, porque esa mutación podría comprobar la teoría de la evolución. Y no existe una sola prueba de un cambio, de una mutación, de una especie a otra especie. ¿Por qué se sigue? Escúchenme, ¿por qué se sigue enseñando como una verdad? Porque no quieren creer la palabra de Dios. Porque la otra alternativa a la evolución es la creación bíblica. Y cuando venimos a la creación bíblica, no es que la Biblia es un libro religioso. Y si creo en la Biblia, yo no soy religioso, soy ateo. Y me va a costar mi orgullo y mis convicciones. Y voy a caer en ridículo ante la Academia Científica Internacional de que de repente ahora me reconozco que estoy equivocado. No les conviene venir a las evidencias científicas de la Biblia. La Biblia hace 4.500 años describió en el primer capítulo del Génesis que Dios dijo lo primero, sea la luz. Y después separó Dios el agua, la atmósfera de los mares. Y después vinieron las flores y las plantas. Y después los peces, el ser humano. Y la ciencia comprueba que el orden en el que está escrita la creación es verdad científicamente. Porque no pudo existir la vegetación, ni las plantas, ni los animales, si primero no había luz, ni había agua. ¿Quién le reveló a Moisés hace 5,000 años el orden perfecto de la creación? La Biblia dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Y la química comprueba que los 4 gases que tiene la tierra, nitrógeno, oxígeno, y los otros 2 gases y los 19 elementos químicos, flúor, azufre, hierro, potasio, magnesio, que contiene la tierra, son los 19 elementos químicos del cuerpo humano y los 4 gases del cuerpo humano, tal como la Biblia lo dice. Y así podría yo seguir mencionándoles a ustedes que no se trata de esto ahorita, las evidencias científicas, químicas, genéticas, físicas, biológicas que la Biblia menciona y que son incuestionables, no se puede nadie contradecirlas, porque es el libro precisamente que nos revela de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Y lo podemos ver a nuestro alrededor. A continuación, dice el versículo 21,
porque ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué dice la Biblia? Tráeme al sabio que tú quieras. A ver, ven para acá Sócrates, ven para acá Demóstenes, ven para acá Platón. Ustedes, por más sabios y más filósofos que han llegado a especular, a filosofar, a teorizar, a hipotetizar acerca de lo que han observado y de los fenómenos, etcétera, etcétera, han llegado simplemente a la conclusión, los filósofos griegos, de que existe Dios. Porque decía Platón, pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de mí, esta causa trasciende mi existencia, esta causa tiene que ser fuera de nosotros, tiene que haber un poder, llámale la fuerza, el poder, lo que quieras, pero no está dentro de nosotros, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, y si hay un efecto, tiene que haber una causa, y la nada nunca produce nada. El universo es imposible que surgiera de una explosión. ¿Quién produjo la explosión? ¿Quién produjo el pensamiento? Si el universo comenzó con una explosión, la materia no produce el pensamiento. Entonces vemos que toda esta locura de las conclusiones que los seres humanos hemos llegado ha sido porque Dios lo hizo deliberadamente para que nunca, bajo nuestra sabiduría y nuestras conclusiones y la filosofía humana y la investigación científica, el ser humano nunca pudiera llegar a conocer a Dios. Dios tuvo que bajar en la forma de su Hijo Jesucristo a explicarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y dice aquí en el versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, poder y sabiduría de Dios. Muy bien. ¿Quiénes están buscando, como decían los fariseos, haznos un milagro y vamos a creer? Miren ustedes qué contradicción. Dios escogió que no tuviéramos la fe ni creyéramos por los milagros, sino por el oír. Por el oír el mensaje que Él escondió en la palabra de Dios. Porque si yo tengo un paralítico ahorita enfrente de mí, y de repente veo que ese paralítico se para y comienza a caminar, muchos dicen, yo voy a creer. Si veo un milagro como este paralítico que tenía 10 años sin parar, comienza a caminar, voy a creer. ¿Sabes una cosa? Fíjate nada más lo que te voy a decir. En ese momento tú vas a decir, es algo sorprendente y va a afectar tus emociones y tus sentimientos. Pregunta, ¿cuánto te va a durar esa emoción? ¿3 días? ¿Una semana? A los 15 días, júralo, ya se te olvidó. Y te impactó momentáneamente, 2 o 3 días, y dices, ya creí en Dios. Pero ¿sabes una cosa? Eso no puede sostener tu fe, porque Cristo dijo que solamente por la fe viene por la palabra, y la palabra de Dios a nuestros oídos. Por eso en el Evangelio de Lucas, Cristo le dijo al que estaba en el infierno, el que estaba en el infierno con Lázaro, en la historia de Lázaro y rico, le dijo, Señor, déjame ir con mi familia, déjame ir allá a Tule, o a Oaxaca, decirle a mi familia que sí es cierto que hay infierno, que se arrepientan. Y Abraham le contestó a esta persona, mira, aunque alguien se levante entre los muertos y se le aparezca a tu abuelita y le jale los pies en la noche y le diga, ¡bú! Hay un infierno, hay un Dios que puede realmente llevarte al infierno, no va a creer, ni aunque un ángel se le aparezca. Ahí tienen a la ley y a los profetas, es como yo lo escogí para que pudieran creer, porque no es por el milagro, es por la fe. Y este es el peligro de los judíos que buscaban milagros con Cristo, y es el peligro en nuestros tiempos también. Vean ustedes, organiza una campaña de sanidad y van a ver 10,000 personas. ¿Por qué? Porque el que no está enfermo de los juanetes está enfermo de la cabeza, o le duele las piernas, o le duele 1000 cosas, y buscan siempre los regalos, dame, sáname, y así voy a mantener mi fe, y no buscan al autor del poder, no buscan a Dios. Qué triste es cuando nosotros caemos en estas circunstancias,
Ahora veamos de qué manera la cruz confundió y destruyó la sabiduría humana. Número 1, el mensaje de la cruz en la Biblia anuncia la muerte de Cristo como la única, qué radical, como la única solución al problema del pecado humano. Hace algún tiempo mi esposa me acompañó en un programa, no sé si ustedes se acordarán de un comentarista, Nino Canún. Bueno, este hombre hizo un programa que se llamó Los Fantasmas, lo pueden buscar ustedes en YouTube o en Internet. Y entonces me invitó y se llamaba el programa ¿Usted qué opina? Y entonces él reunió a un rabino, reunió a un budista, reunió a un brujo de Catemaco, Veracruz, tu tierra, reunió a otra persona, era un hindú, y a mí con la Biblia. Al segundo día, a mí siempre me tocó el brujo junto a mí. Hicimos como un círculo y estábamos tratando de interpretar si los fantasmas existían o qué decían las religiones del más allá. Al segundo día, este hombre me dijo: te prohíbo que vengas con la Biblia, Armando. Y le dije: ¿sabes una cosa? Tu programa se llama ¿Usted qué opina? Y yo quiero decirte, no vengo a dar mi opinión, respétame, vengo a decir lo que opina la Biblia. Entonces, en el último día, duró 5 días este foro. En el quinto día, y así aparecen los videos, el brujo ponía los ojos en blanco. Y cada vez que abría yo la Biblia, así se ve en la televisión, comenzaba a sudar y comenzaba a hacer así los ojos para acá y para allá. Pero es impresionante de qué forma la afectaba cuando yo leía la Biblia. Y cuando terminó el foro el quinto día, teníamos que dar una conclusión. Y entonces yo les dije, porque todos al acabar el foro se volvieron contra mí. Me echaron un montón, todos de repente se juntaron todos, porque me decían que yo era un radical, que era el cristianismo el único sistema de pensamiento que es intolerante, porque reclamamos que hay una sola verdad, un solo camino a Dios y un solo Salvador. Y ellos decían que todas las religiones tenían algo bueno y que todas podían salvar. Entonces me consideraron intolerante y radical. ¿Y saben cómo terminó el foro? Simplemente les dije a todos ellos: por favor, preséntenme ustedes qué libro o sobre qué basas la filosofía o las explicaciones que me has dado del más allá. ¿El Tripitaka de Buda? ¿El Corán de los musulmanes? ¿El libro de los hindúes? ¿El libro de Confucio? Díganme ustedes qué libro es mayor que la Biblia. Y se hizo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a decirme: tengo un libro mayor que la Biblia, porque me lo hubiera ido yo como tanque de guerra. Y se quedaron callados todos. Y hasta este hombre, Nino Canún, ¿verdad?, se quedó así como espantado. Al acabar el programa me dijo: ay, es que pues yo no había considerado que tenía tantas evidencias la Biblia y tantas cosas y tanta información científica y química y genética, etcétera, etcétera. Y le dije: esta es la razón por la cual el mundo vive en la ignorancia en que vive, porque argumentan y hablan lo que ni siquiera conocen ni discuten. No, que la Biblia es un libro de hombres y que fue hecho por hombres y que tiene leyendas. Ay, ¿a poco crees en Adán y Eva? Pues ¿a poco crees que vienes del chango? Dios mío santo, como en una universidad hace algún tiempo, me invitaron a dar una conferencia, eran como 600 alumnos, y el maestro, que era ateo, me quiso ridiculizar en la universidad. Y me dice: esto fue muy deshonesto, porque cuando te invitan a un programa, ¿verdad?, y te comienzan a atacar, yo les digo a los comentaristas: ¿me invitaste para dar mi opinión o para agredirme? Creo que no es honesto y necesitas escuchar lo que yo te puedo compartir. Entonces, este maestro, antes de que compartiera el mensaje, se voltea y me dice, enfrente a los alumnos: ¿usted es de esos cristianitos que creen que venimos de una pareja? Y le dije: claro que sí. Y me dice: ay, jajaja, qué chistoso, ¿verdad? Son cuentos de hadas. Y yo le dije: ¿y usted es de esos que cree que venimos de chita? Y me dice: ¿a qué se refiere? Y le digo: ¿usted es de esos que cree que por un accidente de la naturaleza nació un chango con órganos reproductores masculinos? Por otro accidente en la naturaleza, nació una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente, nació un changuito
Le dije, ¿ustedes esas personas que creen que somos dos accidentes en medio de un accidente? Caray, qué accidentada es su teoría, le dije. Y pues ya, ¿verdad? No quise, ya no tenemos tiempo. Comencé a desarrollar las evidencias científicas, no hipotéticas ni filosóficas, las evidencias científicas de la Biblia, comprobadas por las leyes de la física, de la genética, de la biología, etcétera, etcétera. Y los estudiantes, pobrecitos en las escuelas, que nada más les dan una cara de la moneda, nada más el águila, y nada más el águila, y nada más el águila. Venimos del chango, venimos del chango, venimos del chango, y nunca, por deshonestos intelectualmente, les permiten darles la otra opción de la creación bíblica. Qué tristeza en los medios de educación en el mundo entero a nivel universitario, que no les dan la oportunidad a los alumnos de conocer las evidencias científicas de la creación de la palabra de Dios. En segundo lugar, la cruz destruye la sabiduría porque la cruz manifiesta la humildad de Dios. La cruz manifiesta la humildad de Dios. El creador de los cielos y la tierra baja a este mundo a nacer en un pesebre. En un pesebre, rodeado de vacas. Ni anestesiólogos, ni enfermeras, ni médicos, ni el Shah de Irán, ni príncipes. No había nadie cuando María, la madre de Jesucristo, encuentra para nacer. Todas las posadas en aquel tiempo, las casas de huéspedes y los hoteles, estamos cerrados. Usted viene con un burro, se ven muy pobres. Aquí no hay chance de poder darles posada. El único lugar que encontraron fue un pesebre. Este hombre, el creador del universo, creador de las hormigas, de los insectos, de las galaxias, del poder, el que te sostiene a ti ahorita y el que me sostiene a mí, se hinca a lavarnos los pies. Dios se hinca a lavarnos los pies. ¿Y tú te crees algo? ¿Tú te jactas? Qué ridículo la soberbia humana. ¿Te crees todavía el papucho de papuchos? Pirulation. Qué triste es la actitud del ser humano. Somos pobres gusanos, con cerebros de caracol limitados intelectualmente. Y nos creemos que podemos retar a Dios y decirle, bájate, yo hubiera hecho un universo mejor que el tuyo, te equivocaste. Son cuentos sin saber ni siquiera ni haber investigado las evidencias de la Biblia. En esta condición se encuentra el ser humano. En tercer lugar, porque la cruz destruye la sabiduría humana, como lo hemos venido aseverando. Por causa de la cruz nos damos cuenta que la sabiduría humana es necedad a los ojos de Dios. A ver, ¿dónde está el científico? ¿Dónde está el sabio? ¿A dónde quieres tú llegar? Ahorita veníamos en la camioneta que nos trajo discutiendo, argumentando, platicando. Yo le decía a un hermano, la limitación de la ciencia, o sea, la ciencia no es enemiga del cristianismo. Tenemos que aclarar eso. La ciencia simplemente es un método que se dedica a observar los fenómenos y tomar nota de lo que alcanza a percibir en tubos de ensayo, con telescopios o medirlos en un laboratorio. Pero la ciencia es limitada, porque la ciencia no nos puede decir cuál es el propósito y el significado de la vida. Estas observaciones trascienden la limitación de la ciencia, porque la ciencia es empírica, o sea, tiene que limitarse a lo que ve, a lo que oye, a lo que huele, a lo que tienta, a los 5 sentidos. Si trasciende los 5 sentidos, la ciencia no tiene respuestas. ¿De dónde venimos? Inventaron una explosión, es un invento, no está probado científicamente. ¿Quiénes somos? Pues quién sabe, venimos de los animales, somos igualitos a la chita de Tarzán. ¿A dónde nos vamos? Pues quién sabe, ¿verdad? La época de Acuario viene, la época de Piscis ya se va y vamos a tratar algún día de poder realmente ser el hombre, el Dios del mundo. Y vamos a solucionar todos los problemas con las Naciones Unidas, con la OTAN y con los médicos y con los científicos, los premios Nobel y los premios internacionales de economía. Y nos encontramos en el siglo XXI,
en el 2016 a punto de una tercera guerra mundial. Hemos hecho un papel ridículo como administradores del planeta Tierra. Y finalmente, porque la cruz manifiesta el odio del ser humano a la luz. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos estas palabras en los versículos 19 al 21. Y dice así: el que cree en él, Juan 3, 18 y 19, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Crucifícalo, recházalo. No queremos saber nada de Dios, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 80% del ateísmo no es verdad, que no crean en Dios porque no tienen evidencias, como dijo el astrofísico Carlos Sagan antes de morir. Este astrónomo famoso ateo, Carlos Sagan, dijo: yo no creo en Dios porque no he encontrado suficientes evidencias de que Dios existe. Y saber una cosa, detrás de Bertrand Russell, detrás de Carlos Sagan, detrás de Friedrich Nietzsche, detrás de casi el 85% de los ateos, no les conviene creer porque tienen una vida inmoral. Cuando Bertrand Russell escribió el libro ¿Por qué no soy cristiano? ¿Saben que tenía 7 matrimonios el chulis? Cuando Friedrich Nietzsche dijo que él decía que Dios estaba muerto y él fue el que inspiró a los nazis, a los fascistas y a los comunistas, ¿saben por qué Friedrich Nietzsche dijo que Dios estaba muerto? Porque se volvió homosexual. No le convenía que un Dios todopoderoso gobernara su vida y le dijera: vives en pecado. Y murió en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico. Esta es la luz, la que ha venido a nosotros, y Dios te dice: ven a la cruz. Porque Dios ha escogido el mensaje de la cruz para enloquecer la sabiduría de los sabios, para que nadie se jacte ni nadie presuma y diga: es que yo descubrí a Dios por mis propios métodos de investigación científica o por mis razonamientos intelectuales. Venimos a la cruz por un mensaje demasiado sencillo: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de fácil. Se llama la gracia. La gracia. Que Dios nos regala la salvación. Todas las religiones enseñan lo contrario. Tienes que hacer algo. Portarte bien, irte de rodillas, sangrarte, golpearte la espalda con pencas de plátanos o de nopales. Haz algo, o saquen los corazones a las víctimas y ofrézcanselas a Dios. Hagan algo para que Dios los acepte. Y el mensaje de la cruz es, y la idea del mensaje de Cristo es diferente a todas las religiones. El cristianismo dice: no tienes que hacer nada más que creer que Él es el Hijo de Dios. Y si tus pecados fueren negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. ¿Por qué? Porque así lo escogió Dios deliberadamente. Se llama su gracia, que nos regala la salvación sin que nosotros lo merezcamos. ¿No quisieras en esta noche venir así como estás a la cruz y entregarle tu vida a ese Dios que te ama, que abrió las manos de su Hijo en una cruz hace 2000 años, que salió la muerte y la venció, y en este momento está vivo y te pide que le abras tu corazón, que le permitas entrar a tu vida, porque Él es el único que te puede cambiar? Oremos.